En este video enumeraré algunas de las diferencias entre la nueva adaptación y la novela, considerando únicamente esta primera parte. Comencemos. Para empezar, vamos a hablar de Timothée Chalamet, el protagonista de esta nueva adaptación, el cual es muy parecido a la descripción que se da del personaje en la novela. Sin embargo, en la novela se menciona que el personaje tiene una estatura muy baja para su edad y Timothy mide 1,82 metros. Por otro lado, el Dr. Yue es un poco diferente en la película, ya que en la novela se dice que lleva una coleta y un diamante negro en la frente y no un tatuaje como sí se puede ver en la película. Además, bajo mi perspectiva, la apariencia de Gurney Halleck está un poco desatinada, ya que me imaginaba al personaje con una cicatriz mucho más pronunciada, y además en cuestiones de personalidad en la novela es mucho más alegre a comparación de la película. Además, como curiosidad, tengo que agregar que la reverenda madre Gaius Helen Moyan en la novela no lleva un velo, con el que siempre la vemos en sus apariciones en esta primera parte y en la segunda parte de Dune. Y pues evidentemente el personaje de Liet Kynes en la novela es un hombre. Entrando ya en materias de escenas exclusivas en la película, para empezar, la introducción de Chani poniendo el contexto al espectador sobre la situación actual de Arrakis es única de la película de 2021. El desayuno entre Paul y Jessica, donde ella lo entrena para usar la voz, no sucede en el libro. La escena donde llega el comité del emperador a entregarle la orden al duque Leto para hacerse cargo de Arrakis es exclusiva de la película también. La escena donde vemos conversar a Paul con un jardinero en las palmeras datileras es única de la película también. En la película vemos claramente a los Sardaukar y a los guerreros Harkonnen invadir el castillo de Arrakeen donde estaba la familia Atreides, pero en la novela se supone que los Sardaukar iban disfrazados con trajes Harkonnen. Por otro lado, también la muerte de la ecóloga Liet Kynes es diferente en esta película, ya que en el libro muere porque es lanzada o lanzado a morir en el desierto, y esto lleva a unas profundas reflexiones. De hecho, toda su travesía para morir lleva un capítulo entero de la novela. También hay que decir que la conversación entre la reverenda madre y Paul después de la prueba del Gom Jabbar es mucho más extensa en la novela. Es en esta conversación cuando se habla de la guerra contra las máquinas, del viejo imperio, de los propósitos de las Bene Gesserit, etc. Aquí es donde el lector conoce un poco más sobre el vasto universo y la política dentro del universo de Dune. Y según recuerdo, el Dr. Yue nunca revisa a Paul antes de la prueba de la caja del Gom Jabbar, como sí lo hace en esta nueva adaptación. En la novela se dice que Paul puede elegir ser un Mentat o no. Además, en la película no se explica qué son los Mentat, siendo grandes estrategas y funcionan como una computadora humana, pudiendo hacer cálculos matemáticos muy complejos. Además, desde el inicio de la novela, el lector sabe que el Dr. Yue es el traidor de los Atreides. El Dr. Yue le da una Biblia católica naranja a Paul para calmar su culpa cuando todavía están en Caladan, para calmar su culpa por haber traicionado a sus señores, y esto no aparece en el corte final de la película, pero sí es una escena que se grabó y es una escena eliminada. También otra escena que se eliminó pero que sí se grabó es la del banquete, ya que cuando los Atreides llegan a Arrakis, ellos hacen un banquete para conocer a las familias y a las personas más acaudaladas y poderosas dentro del planeta, como por ejemplo los contrabandistas, para evaluar sus posibilidades de hacer alianzas en el futuro cercano. Además, en la película no se menciona nada del acondicionamiento imperial al que son sometidos los médicos como Yue, el cual les impide a
hacer daño a cualquier ser humano. Es por eso que en la novela es el traidor perfecto, porque nadie literalmente sospecharía de él, pero Peter, el mentat del barón Harkonnen, logra romper esa limitante. En la novela, el barón Harkonnen tiene un sobrino llamado Fate que conocemos hasta la segunda parte, mientras que en la novela se nos presenta al Navarón desde muy pronto en la trama, en los primeros capítulos. Hablando del bando de los malos, Peter, el mentat de los Harkonnen, en la novela es adicto a la especia, y de hecho es él quien planea en gran parte la traición a los Atreides, motivado porque quiere a la dama Jessica para él solo. Ya ustedes sabrán para qué. Ahora, volviendo a los Atreides, en la novela, Leto se nota más cansado y agobiado por las responsabilidades en Arrakis, e incluso duerme muy poco. En la novela está muy poco tiempo con Jessica y Paul, pero sus apariciones son más efectivas y evidentemente son más que la primera parte de Dune adaptada por Denis Villeneuve. De hecho, este personaje iba a tener más escenas, pero fueron recortadas. Además, en la novela, varios ayudantes de la casa Atreides como Gurney Halleck y Thufir Hawat ya sospechaban incluso de que posiblemente Lady Jessica fuera la que los traicionaría al final y traicionaría al duque Leto. Cuando Paul y Jessica están en la tienda, Paul mediante sus habilidades descubre que su madre, Lady Jessica, es hija del barón Harkonnen, por lo tanto él es su nieto, cosa que nosotros descubrimos en la segunda parte de Dune. Además, en las películas no se explica claramente por qué a algunas Bene Gesserit se les oculta la verdad de su origen y el plan original del matrimonio entre Lady Jessica y Leto. Después tenemos pequeños detalles que se omiten, como cuando Jessica explora el castillo de Arrakeen y encuentra una nota de advertencia diciendo que corren peligro los Atreides, presuntamente dejada por una Bene Gesserit. También la pelea entre Paul y Jamis no se da en el desierto, en la novela, sino que es recién llegando al Sietch que pelean semidesnudos, sin destiltrajes y dentro del Sietch, como dictan las costumbres Fremen. Esas fueron las diferencias más grandes que encontré entre Dune parte 1 y la novela, pero si se me pasó mencionar alguna, por favor siéntete libre de dejarla en los comentarios. Cuando todavía no llegan al Sietch de Stilgar, Jessica sostiene una conversación con el líder de los Fremen, en donde incluso ella está barajeando la idea de conquistarlo sexualmente, para así asegurar la seguridad de Paul, pero Stilgar termina diciendo que no está interesado incluso antes de que ella lo proponga. Es un dato curioso. Después, la asignación del nombre Fremen de Paul es un poco diferente, ya que se lo ponen recién llegando al Sietch. No se esperan mucho tiempo como si pasa en la película, o sea, no pasa este tiempo en donde Paul va a misiones primero con los Fremen como para ganarse su respeto y ya después le ponen un nombre, sino que aquí en la novela se lo ponen recién llegando a la tribu. Un personaje que no apareció en parte 2 fue el mejor amigo del emperador y su mano derecha, el conde Fenring, quien es esposo de Lady Margot, la Bene Gesserit que en la película queda embarazada del hijo de Feyd-Rautha, para situarlos un poco en contexto, y de hecho el conde estaba totalmente enterado del plan que tenía su esposa y estaba totalmente de acuerdo con él. Él es un hombre muy astuto, de hecho su papel principal en la novela es siempre procurar el bienestar del emperador, fungiendo como mano amenazante en ciertos momentos, influyendo sobre todo a enriquecer la trama política que hay detrás de Dune. Por otro lado, el funeral de Jamis, el Fremen que asesina a Paul al final de la parte 1, es mucho más extenso y básicamente todos los Fremen se ponen alrededor y los que conocían a Jamis tenían que relatar en pocas palabras algún suceso que los haya hecho sentir gratitud hacia Jamis. Y aquí es donde Paul menciona que aunque él no lo conocía, sí fue Jamis quien le enseñó que cuando se quita una vida se deben pagar las consecuencias. De hecho, en esta escena también
Paul derrama una lágrima, lo cual es muy significativo en la cultura Fremen, ya que le está regalando agua de su cuerpo a un difunto. Así que esto es un parteaguas para empezarse a ganar a la tribu de los Fremen. Para empezar, tengo que decir que no solamente un personaje importante del círculo cercano del Duque Leto sobrevivió, sino que en el libro se nos revela que son dos supervivientes. En la novela se nos muestra a Thufir Hawat, el mentat de los Atreides, quien termina siendo capturado por los Harkonnen y trabajando para ellos, intentando de vez en cuando sabotear sus planes en la medida de lo posible. Aquí lo relevante es que el varón le pone veneno a los alimentos que él consume y después le da el antídoto, y como forma de torturarlo y obligarlo a seguir sus órdenes. En el momento en el que ya no le sea de utilidad, simplemente no le dará el antídoto. Sin embargo, este personaje hace la automorición cuando ve a Paul y es incapaz de asesinarlo por la lealtad que le tenía a su padre, el Duque Leto. Este otro sobreviviente sí se muestra en la película. Gurney Halleck en la película sí se nos explica cómo trabaja como contrabandista para buscar reunir dinero y salir del planeta. La diferencia recae básicamente en que cuando él se reencuentra con Paul, quiere matar a Lady Jessica con un cuchillo, pues él y el mentat siempre sospecharon que ella, por ser una Bene Gesserit, tenía conspiración contra el Duque Leto, pero la situación de su intento de asesinato no escala porque Paul lo detiene y ambos regresan a ser amigos como en la película. De hecho, también en la novela vemos cómo él se une a los contrabandistas e incluso le llega a cantar una canción a un soldado moribundo de su escuadrón, un momento conmovedor y que lamentablemente no se muestra en la película. En la novela no solamente es Jessica la que llega a ver las reservas de agua de los Fremen, sino que Paul también está presente. Además, algo curioso es que en la novela, después del funeral de Jamis, él se queda con su balisette, es decir, algo semejante a una guitarra dentro del mundo de Dune. Con él le canta una canción romántica a Chani con apenas conocerla. También, algo que no se menciona en la película es que además del agua del cuerpo de Jamis, Paul se queda a cargo de la familia del mismo, ya que él fue quien le quitó la vida. Lo interesante aquí es que si él lo desea, puede tomar a la viuda como esposa o como sirvienta. Él elige que sea su sirvienta, mientras que Jamis tenía dos hijos pequeños como de 6 y 8 años aproximadamente, los cuales Paul se tendrá que hacer cargo de acuerdo a las costumbres Fremen. Por otro lado, Jessica, cuando termina su ritual con el agua de la vida, todos los Fremen beben un poco de esa agua que ahora no es veneno, pues la transmutó, y empiezan a tener visiones del futuro, y es ahí cuando Chani se entera que será madre del hijo de Paul, personaje que lamentablemente tampoco se muestra en esta película. De hecho, el cambio más grande a mi parecer es la personalidad y las acciones de Chani, pues a diferencia de la película, en la novela es una mujer bastante religiosa y comprometida con las antiguas costumbres de los Fremen, al grado de ser una sacerdotisa, y no solo eso, sino que en caso de que Jessica hubiera fallado en la prueba del agua de la vida, Chani hubiera sido la elegida para ser la nueva reverenda madre de los Fremen, por lo que ella nunca en la novela duda que Paul es el Mesías. De hecho, le agrada, a tal grado de que lo apoya en todo lo que pueda. Por lo tanto, su espíritu rebelde es original de la película. Otro cambio importante también es que en la novela no existe una separación entre los Fremen, es decir, no existen los Fremen del norte y los del sur. Básicamente, todos los Fremen en la novela creen que Paul es su Mesías. En la novela, el conflicto dura muchísimo más tiempo, para ser exacto, un total de 2 años desde que se unen a los Fremen hasta la batalla final.
final. Lo que sucede aquí es que Chani queda embarazada y da a luz al primer hijo de Paul, llamado Leto II. Este niño, sin embargo, es asesinado en el ataque al Siege, en donde Paul y Chani no estaban presentes. Otro cambio fundamental entonces es el nacimiento de la hermana de Paul, Alia, quien de hecho no se desarrolla como un bebé normal, ya que al haber bebido el agua de la vida mientras estaba en la panza de su madre, esto provocó que su conciencia despertara y además obtuviera también los conocimientos y memorias de las antiguas reverendas madres. Por lo mismo, ella no puede convivir con los niños de su misma edad y siempre se siente sola. Siempre se la pasaba practicando antiguas costumbres Fremen o habilidades Bene Gesserit. Eso sin contar que obviamente pudo hablar con exactitud desde el momento en el que nació. Algo bastante perturbador si me lo preguntan. Pero continuemos. Después de la muerte de su sobrino Leto II, Alia decide dejarse capturar y es llevada a la nave del emperador, donde utilizando un Gom Jabbar, una aguja envenenada como la que usó Gaius Heren Moyam en la prueba de la caja con Paul, Alia mata al barón Harkonnen, ganándose el apodo de Santa Alia del Cuchillo. Y no es Paul quien mata al barón como si lo vemos en la película. También es Paul quien le confiesa a Chani que Leto II murió, pero le promete darle más hijos en el futuro. La muerte de su hijo es un punto de unión muy fuerte entre ambos personajes y en la adaptación de Denis Villeneuve esto no está, así que es de esperarse que su vínculo de pareja no esté tan fortalecido como en la novela. También en la novela se nos especifica que Chani es hija del planetólogo imperial, pero en la película sabemos que el planetólogo cambió de sexo y es mujer, así que tampoco se nos especifica si Chani es hija de la planetóloga imperial. Ahora, el final es un poco diferente. En la novela, de hecho, Jessica sí logra convencer a Chani de seguir con Paul, ya que el matrimonio de Paul e Irulan es un arreglo político y Chani será siempre la que tenga el amor de Paul y la que vivirá con él, la que dormirá en su cama y la que tendrá su compañía. En la novela, de hecho, queda muy claro que Paul nunca le dará hijos a Irulan y que Chani es la única persona a la que él ama. También en la novela, Paul no tiene planes de usar las bombas atómicas para destruir los campos de especia, sino que los planea inundar con las reservas de agua que poseen los Fremen. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta y déjenme en los comentarios algún otro cambio importante en esta adaptación que se me haya pasado. No olviden suscribirse para más contenido de Dune y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y recuerden, el miedo es el asesino de la